Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde el drama, el amor y las noticias de nuestros famosos favoritos nunca duermen. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, listos para una dosis jugosa de información que los dejará boquiabiertos. Yo como siempre estoy aquí, lista para desatar el tsunami de salseo que tanto nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, que los tiene pegados a la pantalla y comentando sin parar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en asteriscos en Calcab asterisco y que, aunque ya no estén juntos, siguen siendo tema de conversación constante. Es que, seamos sinceros, la química entre ellos era tan palpable que la ruptura nos dejó a todos con el corazón roto, ¿verdad? Y hoy, no vamos a hablar de reconciliaciones imposibles ni de romances pasados, bueno, quizás un poquito, no puedo evitarlo. Hoy vamos a analizar si Hande y Kerem, individualmente, están a punto de enfrentarse a la prueba definitiva en sus carreras. ¿Están listos para esto? Porque yo sí. Preparen sus palomitas y abróchense los cinturones, que el viaje será movidito. Pero antes de empezar a desmenuzar toda esta información, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Esperamos que este sea el primero de muchos vídeos que disfruten con nosotros. Aquí el chisme corre como pólvora y la información privilegiada es nuestro pan de cada día. Y si ya son parte de esta familia, gracias por su apoyo incondicional. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre tendremos contenido fresco, interesante y por supuesto lleno de chisme jugoso. Además estamos preparando sorpresas para los suscriptores más fieles, así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, Hande y Kerem se convirtieron en dos de los actores más populares de Turquía y, prácticamente, del mundo, gracias al éxito arrollador de Asteriscos en Calcab asterisco. ¡Ay, Asteriscos en Calcab asterisco, qué recuerdos! ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce, con cada declaración de amor entre Eda y Serkan? La química en pantalla era innegable y la relación que surgió fuera de ella solo hizo que su fama se disparara aún más. Todos queríamos ser parte de ese cuento de hadas moderno. ¿Pero qué pasa después del boom? ¿Cómo se mantiene la relevancia? ¿Cómo se evita caer en el olvido, ese abismo donde tantos artistas han desaparecido? Esa es la pregunta del millón, y es la prueba definitiva que creo que ambos están enfrentando ahora mismo. La fama es efímera, mis amores, y hay que trabajar duro para mantenerse en la cima. Empecemos con Hande. Después de Asteriscos en Calcab asterisco, Hande ha buscado diversificar sus papeles, y eso, mis queridos, es una señal de inteligencia. La hemos visto en Asterisco Bambaşka bir y Asterisco, una serie que se aleja bastante de la comedia romántica que la catapultó a la fama. En esta serie Hande interpreta a una fiscal ambiciosa y decidida, Leyla Gedid, un personaje mucho más complejo y oscuro que la dulce y soñadora Eda Yildiz. Este cambio de registro es, en mi opinión, un movimiento inteligente. Hande necesita demostrar que es más que una cara bonita y una sonrisa encantadora. Necesita demostrar que tiene la capacidad de interpretar personajes con profundidad y matices, que puede hacer llorar, reír, enfadar y conmover al público. Y siendo honestos, Asterisco Bambaşka bir y Asterisco es una gran oportunidad para hacerlo. El personaje de Leyla le exige una madurez interpretativa que no habíamos visto antes, y eso es muy interesante. Pero y aquí viene el pero importante, la serie no ha tenido el mismo éxito arrollador que Asteriscos en Calcab asterisco. Las críticas han sido mixtas, algunos alaban su valentía al elegir un papel tan diferente, mientras que otros la critican por no haber logrado convencer del todo en este nuevo registro. Y la audiencia no ha respondido con el mismo entusiasmo. Los números no mienten, mis amores, y Asterisco Bambaşka bir y Asterisco no ha logrado alcanzar las mismas cuotas de pantalla que su predecesora. Esto no significa que la serie sea mala, ni mucho menos que Hande esté haciendo un mal trabajo. Simplemente significa que el público quizás todavía la asocia demasiado con Eda Yildiz, y le cuesta verla en un papel tan diferente. El fantasma de Eda es muy alargado, y Hande tiene que luchar contra él. Esta es la prueba definitiva para Hande. ¿Podrá convencer al público de que es una actriz versátil capaz de interpretar cualquier tipo de personaje? ¿O quedará encasillada para siempre en el papel de la chica dulce y enamoradiza, la eterna Eda Yildiz? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de su carrera. Además, Hande se ha convertido en una figura muy importante en el mundo de la moda y la belleza.
Es embajadora de marcas prestigiosas como Atasai Jewelry y Nocturne, y su estilo es imitado por miles de personas. Cada uno de sus looks se convierte en tendencia al instante y las marcas se la rifan para que luzca sus diseños. Esta faceta de su carrera es muy lucrativa y le permite tener una visibilidad constante. Sin embargo, también conlleva una gran presión. Ande está constantemente bajo el escrutinio público y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Tiene que mantener una imagen impecable, estar siempre perfecta, y estar siempre a la altura de las expectativas. Esta presión constante puede ser agotadora y puede afectar su creatividad y su capacidad para asumir riesgos en su carrera actoral. ¿Será capaz de equilibrar su faceta de estrella de la moda con su ambición como actriz? Ahora, hablemos de Kerem. Después de asteriscos en Calcap *, Kerem también ha intentado diversificar sus proyectos, y eso me parece genial. Lo vimos en *Eflatun *, una película que explora temas complejos como la pérdida, el dolor y la redención. En esta película, Kerem interpreta a un hombre atormentado por su pasado que busca una segunda oportunidad en la vida. Un papel totalmente diferente a Serkan Bolat, ¿verdad? Este papel le permitió mostrar una faceta diferente de su talento y demostrar que es capaz de interpretar personajes con profundidad y complejidad. Dejar atrás la imagen del galán perfecto y mostrar sus vulnerabilidades es un paso importante en su carrera. Al igual que con Ande, el cambio de registro de Kerem es un movimiento inteligente. Necesita demostrar que es más que un galán de telenovela y que tiene la capacidad de interpretar personajes que desafíen sus límites como actor. Y al igual que con Ande, la recepción de sus nuevos proyectos ha sido, digamos, variada. *Eflatun * recibió críticas positivas por la actuación de Kerem, pero la película en sí no logró conectar con el público masivamente. Esto demuestra que no basta con tener talento, también hay que elegir los proyectos adecuados para llegar al corazón de la audiencia. Pero la prueba definitiva para Kerem, en mi opinión, es su capacidad para reinventarse y encontrar nuevos proyectos que lo desafíen y lo mantengan relevante. El riesgo de quedar encasillado en el papel del galán romántico es muy alto, y Kerem necesita encontrar formas de evitarlo. Quizás explorar otros géneros como el drama o la acción, o trabajar con directores que lo saquen de su zona de confort. Necesita sorprender al público, mostrarles que tiene mucho más que ofrecer. La comodidad es el peor enemigo de un artista, y Kerem debe evitarla a toda costa. Además, Kerem también se ha involucrado en proyectos fuera de la actuación, como la producción de documentales y la escritura de guiones. Esta diversificación de sus intereses es una señal positiva, ya que demuestra que no se conforma con ser solo un actor y que tiene una visión más amplia de su carrera. Sin embargo, también implica un riesgo. Kerem necesita encontrar un equilibrio entre sus diferentes proyectos y asegurarse de que ninguno de ellos se vea afectado por su falta de atención. Podrá gestionar su tiempo y energía para destacar en todas sus facetas. Solo el tiempo lo dirá. Además, y esto es un rumor que corre como la pólvora, se dice que Kerem está considerando proyectos internacionales incluso en Hollywood. Si esto es cierto, sería un paso gigante en su carrera. La industria hollywoodiense es exigente y competitiva, pero también ofrece oportunidades únicas para crecer y darse a conocer a un público global. ¿Será Kerem capaz de conquistar Hollywood? Yo, por supuesto, estaré aquí para contárselo todo. En resumen, tanto Ande como Kerem están en un momento crucial de sus carreras. Después del éxito arrollador de * en Calcap *, ambos se enfrentan a la prueba definitiva, la de demostrar que son más que una cara bonita y una sonrisa encantadora, que tienen la capacidad de interpretar personajes con profundidad y complejidad, y que pueden reinventarse y mantenerse relevantes a lo largo del tiempo. ¿Superarán esta prueba? Solo el tiempo lo dirá. Y yo, como buena chismosa, estaré aquí para documentarlo todo con pelos y señales. Pero lo que sí podemos decir es que ambos tienen el talento y la ambición necesarios para lograrlo. Ande está demostrando su versatilidad en *Bambas Kabir y *, aunque los resultados no sean los esperados, y Kerem está explorando nuevos caminos a través de la producción y la escritura. Si siguen trabajando duro y tomando riesgos, no tengo duda de que ambos seguirán siendo dos de los actores más importantes de Turquía por muchos años más. Además, con la creciente popularidad de las series turcas a nivel mundial, su potencial es ilimitado. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem están a la altura del desafío? ¿Qué tipo de papeles les gustaría verlos interpretar en el futuro?
Creen que Ande debería volver a la comedia romántica o seguir explorando personajes más oscuros. Y Kerem debería apostar por Hollywood o seguir consolidando su carrera en Turquía. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Este canal es un espacio para el debate y el chisme sano. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama, el amor y las noticias de nuestros famosos favoritos. Y no se olviden de vivir intensamente como si fueran los protagonistas de su propia telenovela. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el chisme es vida.